Me llamo Marta, tengo 68 años y te juro que jamás en la vida imaginé que tendría que contar una historia como esta. Vivo en un pueblito humilde, en las afueras de Puebla, y créeme, nunca pensé que llegaría el día en que abriría mi corazón de esta manera, con tanto dolor, con tanta tristeza y con una decepción que ni siquiera sé cómo poner en palabras. Quiero que te imagines esta escena, un atardecer cualquiera, yo sentada en la banquita de mi pequeño abrazando patio, una cobija vieja y mirando al horizonte, mientras las lágrimas caen una tras otra, sin poder detenerla, sin entender en qué momento mi vida se convirtió en este infierno. Toda mi vida trabajé, luché, me partí el lomo día tras día, todo, absolutamente todo. Lo hice por mis hijos, renuncié a mis sueños, a mi juventud, a mis anhelos, y todo lo hice por amor, porque yo creí que criando con amor, ellos me iban a amar de vuelta, que iban a cuidarme, protegerme, como yo hice con ellos, pero, ¡ay Dios! ¡Qué equivocada estaba! ¡Qué ingenua fui! Lo que estoy viviendo ahora, te juro, ni en mis peores pesadillas lo hubiera imaginado. Me duele, me rompe, me desgarra el alma, pero hoy estoy aquí, abriendo mi corazón, porque siento que si no lo cuento, me voy a morir de tristeza. Antes de seguir, te pido de todo corazón, suscríbete al canal, activa la campanita, porque historias como no solo esta, te van a hacer reflexionar, créeme, te van a tocar el alma y quién sabe, tal vez te ayuden a valorar más a las personas que de verdad te aman. Yo nací en una familia muy humilde, éramos de campo, mis padres eran jornaleros y desde chiquita aprendí que en esta vida, si uno no se parte el alma, no consigue nada. Crecí descalza, entre tierra, maíz y frijoles, soñando con una vida mejor. Pero el destino, ay, el destino. Me casé muy joven, apenas casi a los una niña. 17, pero en ese tiempo así era. Uno no decidía, la vida decidía por uno. Me enamoré, o al menos eso creí, y rápidamente llegaron mis hijos. Fueron 5 razones por las que nunca me rendí, por las que luché cada maldito día. Lavé ropa ajena, vendí tamales, quesadillas, pan, limpié casa, cuidé niños, hice absolutamente de todo. Y nunca me quejé. No porque no me doliera, el amor por los hijos es más grande que cualquier dolor. Porque cuando uno es madre, me quedaba sin comer, solo para que a ellos no les faltara. Me acuerdo perfectamente de las noches en las que me acostaba con el estómago vacío, pero feliz porque sabía que mis hijos habían cenado. No hay amor más grande, te lo juro, no hay. Pero lo que jamás se me cruzó por la cabeza es que esos mismos hijos, esos a los que les di mi vida entera, hoy, como si fuera un mueble viejo, un estorbo, algo que ya no sirve, algo que se puede tirar. Todo comenzó cuando uno de ellos empezó a insinuar, así como quien no quiere la cosa, que ya estaba muy viejita, que qué iba a pasar con la casa, que por qué no la ponía a nombre de ellos, que no vaya a ser que yo me muera y quede en problemas. Al principio pensé que era broma o que lo decía por preocupación, pero no, poco a poco, esas palabras se fueron volviendo luego exigencias, amenaza y después un verdadero infierno, un infierno provocado por los mismos hijos que yo crié con tanto amor. ¿Sabes qué es lo que más duele? No es el dinero, no es la casa, no son las cosas materiales. Lo que más duele es la traición, es darte cuenta que quienes tú más amaste en la vida son los mismos que ahora te clavan un puñal en el corazón. Me quitaron todo, mis ahorros, mis documentos, hasta mi dignidad. Me hicieron sentir que no valgo nada, que ya no sirvo, que solo ocupo espacio. Y todo por una maldita casa, por un pedazo de tierra que yo conseguí con el sudor de mi frente. No te imaginas cuántas noches me dormí llorando, abrazando mi almohada, preguntándome, ¿en qué fallé? ¿Qué hice mal? Si yo solo les di amor, si yo solo viví para ellos. ¿Por qué?
¿por qué la vida me está haciendo esto? Por eso, hoy estoy aquí, contando mi historia, no para dar lástima, sino para que entiendas que a veces la vida te da las peores puñaladas, no de los enemigos, sino de quienes tú mismo criaste, alimentaste y amaste con todo tu corazón. Nací en un ranchito perdido entre cerros y caminos de tierra, un lugar donde el tiempo parecía detenido, donde la pobreza no era una opción, sino una realidad que uno aprendía a abrazar desde que tenía uso de razón. Me acuerdo claramente, de niña, con los pies llenos de tierra por esos caminos, pero con el corazón lleno de sueños. Nuestra casa, si es que se le podía llamar así, era una casita de adobe, con techo de lámina y piso de tierra. Cuando llovía, parecía que el cielo se nos caía encima. Las goteras eran tantas que mi mamá ponía cazuelas, cubetas, ollas, lo que fuera, para que el agua no nos mojara mientras dormíamos. Mi papá, un hombre bueno pero duro, trabajaba de sol a sol en el campo, sembrando lo que diera la temporada. Frijol, mi mamá, calabaza, igual de luchona, vendía tortillas hechas a mano y lavaba ropa ajena. Desde muy chiquita entendí que en esta vida nadie te regala nada. Recuerdo que a veces me quedaba sentada en la puerta de la casa mirando cómo las camionetas pasaban levantando polvo y me imaginaba, soñaba, que algún día yo iba a tener una vida diferente, que no iba a vivir en la miseria, que iba a tener una casa bonita, un piso limpio y una cama. Pero la realidad no tardaba en despertarme de esos sueños. El hambre, ay, el hambre. Era una sombra que siempre estaba presente. Había días que solo comíamos tortillas con sal o un poco de frijoles aguados, y cuando había, un huevito partido en 5 para que alcanzara para todos. Me acuerdo clarito de las madrugadas frías cuando mi mamá me despertaba antes de que saliera el sol para ir con ella a lavar ropa en el río. Yo tenía apenas 8 años y con las manos heladas, restregando ropa ajena, mientras mi estómago gruñía pidiendo un pan. A pesar de todo, yo era una niña feliz. Jugaba con lo que encontraba: piedritas, ramas, muñequitas hechas de trapo, y cada noche, antes de dormir, le pedía a Dios que me ayudara a salir adelante, que me permitiera algún día darle una mejor vida a mis papás. La escuela era un lujo. Caminaba casi 2 horas para llegar, cruzando arroyos, subiendo cerros, y muchas veces iba descalza. Iba porque en mi corazón sentía que estudiar era la única llave que podía abrirme las puertas de un futuro diferente. Aún recuerdo la vez que un maestro me preguntó: «Marta, ¿qué quieres ser cuando seas grande?». Y sin pensarlo le contesté: «Quiero ser alguien que pueda ayudar a sus papás, que nunca les falte nada». Y me miró con esos ojos llenos de ternura y solo me dijo: «Tú puedes, Marta. El destino siempre tiene otros planes». Pero el destino... A los 12 años, mi papá enfermó y todo se complicó. Lo poco que teníamos se fue en medicinas, en consultas, en intentar de todas las formas posibles mantenerlo con vida. Pero no se pudo. Mi papá se fue y con él se fue una parte de mi niñez. Ese día, ese maldito día, todo cambió. Ya no había espacio para soñar, ya no había espacio para ser niña. Me tocó crecer, y crecer de golpe. Me miró mi mamá y me dijo, con lágrimas en los ojos: «Marta, ya no puedes ir a la escuela, necesitamos que ayudes aquí, necesitamos que trabajes». Y así fue como, con apenas 12 años, dejé los cuadernos, los lápices, los sueños de ser algo más, y empecé mi vida de adulta. Me convertí en lavandera, vendedora, ayudante de todo lo que saliera, porque la vida no preguntaba si querías, la vida te obligaba. No te imaginas lo duro que fue ver a mis amigas seguir yendo a la escuela. Me partía las manos en el río lavando montañas de ropa, o caminando por el pueblo, ofreciendo lo que fuera, tortillas, tamales, pan, lo que fuera, con tal de llevar algo a casa. Y aunque mi infancia fue dura, jamás perdí esa esperanza, esa llamita que me... «Marta, tú puedes, tú vas a salir adelante». Aunque lo que no sabía
es que la vida todavía me tenía preparadas pruebas mucho más duras, mucho más crueles. Tenía en mis apenas peores 17 pesadillas años. Imaginé. Cuando la vida me puso frente a quien pensé que sería el amor de mi vida. Se llamaba Joaquín, un muchacho del pueblo, trabajador, sencillo, igual de pobre que yo, pero con unos ojos que en ese entonces me hacían sentir que todo iba a estar bien, que juntos podríamos con todo. Nos conocimos en la plaza, un domingo cualquiera. Yo vendía tamales con mi mamá y él pasaba con sus amigos. Me echó una mirada desde ese día de esas que uno nunca empezó a olvida, buscarme, a acompañarme en el camino, a traerme flores silvestres y a llenarme de promesas. No pasó mucho tiempo cuando me pidió que fuera su esposa. En esos tiempos, uno no pensaba tanto. La vida era así. Las mujeres se casaban jóvenes y yo, que ya traía el peso de una vida difícil, creí que casarme sería mi oportunidad de tener una familia, de construir algo mío, algo mejor. Nos casamos sin fiesta, solo fuimos a la sin iglesia, vestido blanco, nos dieron la sin bendición nada. y desde ese día comenzamos nuestra vida juntos, en un cuarto prestado, con una cama vieja, 2 sillas y una olla que mi mamá me regaló. No te voy a mentir, al principio fue bonito. Nos levantábamos temprano, él se iba a trabajar al campo y yo me quedaba haciendo tortillas, lavando, cocinando, soñando con que, poco a poco, podríamos construir nuestra casita, tener nuestros hijos y salir adelante. Llegó la noticia A los que, pocos aunque meses, me llenó de miedo, también me llenó de ilusión. Estaba embarazada, mi primer hijo. Me acuerdo clarito, cuando sentí su primer patadita, lloré de miedo, de emoción, de amor puro, de ese amor que solo una madre entiende. Pero también ahí empezó la verdadera lucha. El dinero nunca alcanzaba, los gastos crecían y las necesidades también. Joaquín hacía lo que podía, pero había días que regresaba sin nada, solo con las manos vacías y la mirada perdida, diciéndome: «No hay trabajo hoy, vieja». A pesar de todo, yo nunca me rendí. Me puse a vender lo que podía, tortillas, pan, tamales, lo que fuera. Lavaba ropa ajena, limpiaba casas, cuidaba niños, lo que saliera. No me daba pena, no me daba miedo el cansancio, porque sabía que ahora tenía una razón mucho más grande para seguir. Y así, entre luchas, carencias y esperanzas, fueron llegando los hijos, uno 5 tras otro. En total, 5 pedacitos de mi alma, 5 razones por las que jamás, ni un solo día, pensé en rendirme. Cada vez que los veía dormir, apretaditos en la cama, con sus caritas llenas de inocencia, sentía que todo valía la pena. Poco a poco, logramos construir nuestra casita. Primero fueron 4 paredes de bloc, luego, con mucho esfuerzo, pusimos un techo de lámina, después una puertita y así, ladrillo que tras no era ladrillo, perfecto, pero fuimos era levantando nuestro. ese hogar. Pero, como la vida nunca es color de rosa, también empezaron los problemas. Joaquín empezó a cambiar. Ya no era el mismo muchacho amoroso de antes. Se volvió frío, distante, empezó a tomar, a llegar tarde, a veces ni siquiera llegaba. Y cuando lo hacía, traía los ojos rojos y el aliento, ¡ay Dios!, el aliento a alcohol. Aún así, yo seguía ahí, porque me enseñaron que el matrimonio es para que uno toda lucha, la vida, que uno aguanta, no abandona, que uno se sacrifica por la familia. Y eso hice. Aguanté, callé, lloré en silencio y seguí por mis. Hubo noches en las que me quedaba despierta, mirando el techo, preguntándome si algún día la vida sería más justa conmigo, si algún día podría dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Pero cada mañana me levantaba, me sacudía las lágrimas y volvías a empezar. Lo más duro, sin poder darles era ver a lo mis que hijos merecían, crecer, sin juguetes, sin ropa nueva, sin lujos, solo amor, solo abrazo, solo palabras de esperanza. Y aunque mi corazón se partía, siempre les decía: algún día, mis hijos, algún día todo va a ser mejor. Y así pasaron los años, entre carencias, luchas, trabajo
Y sí, también entre golpes de la vida, pero si hay algo de lo que siempre estuve segura, es que mis hijos, por Eran ellos mi hubiera motor, dado hasta mi mi vida última entera, gota de y sangre. por ellos, lo que nunca imaginé es que ese amor, ese sacrificio, esa entrega total, algún día se me iba a regresar, pero no como amor, no como gratitud, sino como la peor traición que un corazón de madre puede soportar. La vida. ¡Ay, Dios! La vida no siempre es como uno la sueña, porque si algo aprendí es que por más que uno le eche ganas, hay cosas que simplemente no dependen de ti. Sí, un día, así Joaquín sin más, terminó agarró sus yéndose. cosas y se fue. Nos dejó, a mí y a nuestros 5 hijos, solos, a la buena de Dios. Recuerdo esa mañana como si fuera ayer. Él se levantó, casi no habló, metió un par de cosas en una bolsa vieja, y cuando le pregunté a dónde iba, solo me dijo, no sé, pero ya no puedo con esto, y se fue, sin mirar atrás, sin un beso a sus hijos, sin nada, solo se fue. Me quedé parada en la puerta, con el corazón en 1000 pedazos, con las piernas temblando, mirando cómo su silueta se perdía entre la polvareda del camino. Y cuando lo perdí de vista, me derrumbé. Caí de rodillas y lloré. Lloré como nunca en mi vida había llorado. Pero ahí, en medio de ese dolor, de esa rabia, de esa tristeza, algo dentro de mí se encendió. Me levanté, me sequé las lágrimas y me dije, Marta, tus hijos no tienen la culpa. Tú no te puedes rendir, tú no puedes caerte. Ellos te necesitan. Me convertí en madre y padre. Desde ese día trabajaba de sol a sol lo que fuera, limpiaba casa, lavaba ropa ajena, vendía en la calle, hacía tortillas, tamales, pan, lo que fuera. A veces había días que salía sin un peso y regresaba igual, pero nunca, nunca me rendí. Renuncié a todo, a mi vida, a mis sueños, a mi juventud, a mis anhelos. No hubo ni un solo día en el que pensara en mí. Todo era para ellos, todo era por ellos. Si había 2 panes, yo tomaba Ellos agua. comían. Si y había yo, solo una cobija, ellos se tapaban y yo me abrazaba a mí mismo. Me acuerdo de las madrugadas, cuando salía con mi canasta de tamales, caminando por las calles frías, mientras mis hijos dormían, y mientras la gente pasaba, algunos me compraban, otros solo me miraban, y yo solo pensaba, que Dios me dé fuerza, que hoy venda, que hoy pueda llevarles algo a mis niños. Había noches en las que llegaba tan cansada que apenas podía quitarme los zapatos. Me sentaba en el borde de la cama, miraba a mis hijos dormir y me preguntaba, ¿valdrá la pena tanto sacrificio? ¿Algún día ellos entenderán todo lo que hice por ellos? Pero aún en medio de tanta lucha, nunca me faltó fe. Siempre creí que mientras yo me esforzara, mientras luchara, la vida, Dios, el universo, no iban a ser tan crueles conmigo, que mis hijos, algún día, me lo iban a agradecer, que iban que a me estar iban a conmigo cuidar. cuando yo ya no pudiera. Renuncié al amor. Nunca más volví a mirar a otro hombre. Nunca más permití que alguien se me acercara. Mi vida era para mis hijos. Ellos eran mi todo, mi principio, mi fin, mi razón de ser. Jamás me permití pensar en mí, ni un segundo, mientras otras mujeres de mi edad salían, reían, se arreglaban. Yo estaba con las manos llenas de jabón, con los pies hinchados de tanto caminar, con la espalda Y aunque rota por dentro, de tanto cargar. a veces sentía que me moría. Nunca lo mostré delante de mis hijos. Y cada vez que uno de ellos venía y me decía, «Mamá, quiero un cuaderno nuevo», o «Mamá, quiero un par de zapatos», mi corazón se rompía, porque muchas veces no podía dárselos, pero aún así, buscaba la forma, hacía rifas, vendía más, pedía fiado, lo que fuera. Nunca me importó el qué dirán, nunca me dio vergüenza salir a vender, ir casa por casa, porque sabía ofrecer mi que era trabajo por ellos. Y cada vez que veía a mis hijos irse a la escuela, con su mochilita, con sus uniformes viejitos pero limpios, sentía que todo valía la pena. Y sí, hubo días, muchos, en los que pensé en rendirme,
en los que me encerraba en el baño, lloraba en silencio, me miraba al espejo y me preguntaba, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo tanta lucha, tanta miseria, tanto sacrificio? Esos rostros llenos de inocencia, miraba esos ojitos hasta que ellos sean grandes, hasta que tengan una vida mejor, hasta que sepan que su madre dio todo, todo por ellos. Lo que nunca, jamás se me cruzó por la cabeza es que toda esa entrega, todo ese amor, todos esos sacrificios, un día me los iban a pagar, no con gratitud, no con amor, sino con desprecio, con humillación, con la peor traición. Pensé que lo más que un duro ser humano ya había pasado, puede sufrir, que después de tantos años de lucha, de trabajo, de sacrificios, al fin podría tener un poco de paz. Mis hijos ya eran grandes, ya tenían sus propias familias, sus propios caminos, y yo solo soñaba con disfrutar mi vejez, cuidar mis plantitas, sentarme en mi mecedora y ver pasar la vida tranquila, pero, ¡ay Dios!, qué equivocada estaba, porque lo que venía no era paz, la peor pesadilla que no era tranquilidad, una pesadilla que no vino de la vida, ni del destino, sino de ellos, de esos mismos hijos por los que di mi vida entera. Todo comenzó con comentarios disfrazados. Mamá, ya estás grande, deberías ir pensando qué vas a hacer con la casa. O, mamá, ¿y si un día te pasa algo? ¿A quién le va a quedar esto? Al principio no les di importancia, pensé que era preocupación, que lo decían por cuidarme. Esas palabras fueron cambiando de tono. Poco a poco ya no eran sugerencias, eran exigencias. Mamá, pon la casa a nuestro nombre. Mamá, no seas egoísta, ya es tiempo. Mamá, nosotros somos los que te hemos cuidado, te toca agradecernos. Cada vez que escuchaba eso, sentía como si un cuchillo me atravesara el pecho. ¿Agradecerles? ¿Agradecerles qué? Si fui yo, la que se partió el lomo toda la vida. Fui yo, la que renunció a todo por ellos. Nunca. Fui yo, recuerdo la que nunca los dejó solos. El día que uno de ellos, mi hijo mayor, se sentó frente a mí, me miró fijamente y me dijo, mamá, ya no te hagas, ya sabemos que la casa vale buen dinero y nosotros la necesitamos. No te hagas la tonta, fírmala de una vez. Me quedé en shock, sentí que me faltaba el aire, que el suelo se me movía. Lo miré y le dije, ¿cómo me hablas así? Esta casa la hice yo, con mis manos, con mi trabajo, pero su respuesta, con mi sudor, fue como una bofetada. Pues sí, pero ya estás vieja y nosotros también necesitamos vivir. A partir de ese día, las cosas se pusieron peores. Ya no eran solo palabras, me quitaban el habla, me ignoraban, me hacían sentir que sobraba, que era un estorbo. En cada reunión familiar se burlaban, me decían, vieja terca, a ver cuánto más dura. Y lo que más me dolía era que no era uno solo, eran todos. Como si yo fuera una carga a uno. Como si yo se fueron que sumando. Les di todo, no valiera ya nada. Me empezaron a hacer sentir miedo, miedo de mis propios hijos, miedo en mi propia casa. Llegaron al punto de traer papeles. Sí, papeles. Un día tocaron la puerta, entraron y me dijeron, aquí está el documento, mamá. Solo falta que lo firmes y la casa pasa a nuestros nombres. Así nos evitamos problemas. Me temblaban las manos, me temblaba todo el cuerpo. ¿Y si yo no quiero? Les pregunté, ¿qué pasa si no firmo? Y su respuesta me partió el alma. Pues entonces te vamos a hacer la vida imposible, hasta que entienda. Me lo dijeron, con esa frialdad, con esa mirada que no reconozco, que no entiendo. Desde ese día ya no dormía. Me acostaba y me quedaba viendo el techo, llorando, pensando en qué fallé, por qué la vida me está castigando así, por qué mis propios hijos hablar con ellos, me están haciendo hacerlos entender, recordarles todo lo que hice por ellos. Les dije, hijos, esta casa es mi único refugio, es lo único que tengo, lo único que me queda, no me la quiten, por favor, no me hagan esto. Pero sus caras, sus miradas eran de piedra. No les importaba nada. Y ahí, en ese momento, me di cuenta
de que la sangre no siempre significa amor, que a veces los peores enemigos, los que la traición en tu propia grande, familia, no viene de afuera, viene de quienes tú más amaste. Me empezaron a revisar las cosas, a meterse en mis cajones, a preguntarme dónde tenía mis papeles, mi escritura, mis ahorros. Me sentía como una extraña en mi propia casa, como si fuera una intrusa, como si ya no tuviera derecho a lo que yo misma construí. Cada día la presión era más grande, me decían, fírmanos la casa, mamá, o atente a las consecuencias. Y cuando les preguntaba, solo se reían, una risa seca, cruel, una risa que jamás pensé escuchar, de la boca de mis propios hijos. No podía entender cómo habíamos llegado a eso, cómo ese amor, ese lazo de madre e hijos se había roto de esa manera, cómo después de tantos años de sacrificio, de amor, de entrega, ellos podían verme como un estorbo, como un problema, como alguien de quien se quieren deshacer. Y lo peor, apenas comenzaba. Lo peor es que después de aquellas primeras amenazas, mi vida, mi hogar, dejaron de ser un refugio. Mi casa, esa que yo construí con mis manos, con mis lágrimas, con mis desvelos, se convirtió en mi propio infierno, un infierno creado por quienes más amaba en este mundo, mis propios hijos. Al principio eran palabras hirientes, desprecios, burlas, me ignoraban, me hablaban con un tono que jamás imaginé escuchar de sus bocas. Ya no sirves para nada, vieja loca. Eran frases que escuchaba todos los días, de mañana, de tarde, de noche. Me empezaron a esconder la comida. Abría la alacena y no había nada. Les preguntaba, ¿dónde está el arroz? ¿Dónde está el frijol? Y me respondían, ¿qué te importa? Ya no es tuyo. Mi propio alimento, el que yo compraba, desaparecía. Me hacían sentir que no tenía derecho ni a comer. Y no solo eso, también me quitaban la luz del cuarto, la televisión, quitaban los cuando focos. Preguntaba, solo me decían, no gastes luz, vieja, que eso cuesta. Me sentaba en la oscuridad, llorando, abrazando una cobija vieja, preguntándome, ¿qué hice mal? ¿Por qué me hacen esto? Cada día era una tortura psicológica. Se reían de mí, delante de sus parejas, delante de sus propios hijos. Me decían, apúrate a morirte, mamá, que esta casa ya nos toca. ¿Te imaginas escuchar eso? No hay dolor más grande de un hijo, no hay puñalada más profunda. Me empezaron a revisar la habitación. Abrían mis cajones, revisaban mis papeles, buscaban la escritura de la casa, mis ahorros, cualquier cosa que pudieran quitarme. Y cuando les reclamaba, solo me decían, es nuestra casa, podemos revisar lo que se nos dé la gana. Un día, lo que jamás imaginé, pasó. Llegué del mercado y encontré mi colchón, mis cosas, mis ropas, tiradas en el patio, como si mi vida, como si yo fuera mis basura. Recuerdos no valieran nada. Me temblaban las piernas, el corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Corrí a preguntar, ¿por qué hicieron esto? Y su respuesta fue tan fría, tan cruel, que jamás, jamás la voy a olvidar. Porque ya no queremos que duermas aquí, vete, búscate dónde vivir, esta ya no es tu casa, me dijeron, como si yo fuera una extraña, como si no fuera su madre. Intenté defenderme, les supliqué, grité, pero solo me miraban, con esa indiferencia, con ese desprecio que te rompe, que te destruye el alma. Me decían, no te vamos a pegar, mamá, pero si no te vas, ¿quién sabe qué pueda pasar? A partir de ahí, ya no podía dormir tranquila. Me acostaba, pero no descansaba. Cualquier ruidito me hacía despertar. Escuchaba susurros, risas, pasos, y mi mente, mi pobre mente, imaginaba lo peor. Que iba a sentir. Vivía con miedo, dentro de mi propia casa. Nunca me escondían mis medicinas. Sabían que yo las necesitaba, que sin ellas me sentía mal. Y aún así, las desaparecían. Me decían, a ver cuánto aguantas sin ellas, vieja. ¿Qué clase de hijos hacen eso? ¿Qué clase de corazón puede ser tan cruel? Empezaron a traer gente extraña a la casa. Amigos, conocidos, gente que yo no conocía.
Hacían fiestas, tomaban, y yo miedo, encerrada en mi cuarto, pidiéndole a Dios que me protegiera, que no me hicieran daño. Y sí, hubo un día en que intentaron sacarme a la fuerza. Me tomaron del brazo, me empujaron, me dijeron: «Ya lárgate, vieja, no queremos verte aquí». Me resistí como pude, me aferré a la puerta, llorando, suplicando: «Por favor, no me hagan esto. Esta es mi casa, esta es mi casa». Pero para ellos ya no era su madre, ya no era la mujer que los crió, que les dio todo, que los alimentó. Para ellos era solo un obstáculo, algo que les estorbaba, algo que tenían que quitar del camino para quedarse con lo que querían. Y ahí, en medio de ese griterío, de esa humillación, de ese dolor, entendí algo que jamás pensé que entendería: que el amor no siempre se regresa, que no importa cuánto des, cuánto te sacrifiques, hay corazones que simplemente no saben amar, no saben agradecer, no saben reconocer. Cada noche me preguntaba antes de dormir: «Dios, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué permites que quienes más amo sean los que me destruyen?». Y mientras abrazaba mi almohada, llena de lágrimas, solo le pedía a la vida que me dé fuerza para resistir. Lo que no sabía es que lo peor aún estaba por venir. Si creía que ya había tocado fondo, me equivoqué, porque lo que hicieron después fue mucho más cruel, mucho más despiadado. No solo me humillaron, también me lo quitaron todo, absolutamente todo. Todo comenzó una mañana, cuando me levanté y me di cuenta que mis cosas, mis papeles, mis ahorros habían desaparecido. Mi primer pensamiento fue: tal vez los guardé en otro lugar, pero no. Busqué, revisé cada rincón y no estaban. Nada, no quedaba nada. Fui a preguntarles con el corazón en la garganta, con la voz temblorosa. Vieron mis papeles. Fue una carcajada, una risa que me heló la sangre, que me rompió el alma. «¿Qué papeles, mamá? Aquí no hay nada tuyo». No podía creer lo que estaba escuchando. Les supliqué, les dije: «Por favor, necesito mis documentos, necesito mi dinero». Ese es el trabajo de toda mi vida. Pero sus caras, sus miradas eran de piedra, de frialdad, de crueldad. Descubrí que se habían metido a mi cuarto mientras dormía. Me quitaron la escritura de la casa, hasta los rincones más escondidos, mi acta, mi cartilla médica, todo. Y el dinero, ese dinerito que tenía guardado para emergencia, también desapareció. Intenté llamar la atención de los vecinos, de alguien, pero ellos, astutos, me cerraban la puerta, subían el volumen de la televisión, ponían música para que nadie escuchara mis gritos, mis súplicas, mi llanto. Me tenían aislada, completamente sola. Me di cuenta, no fue un impulso, que lo habían planeado. No fue un arranque, fue algo frío, calculado. Sabían exactamente dónde buscaban, qué querían y cómo hacerlo sin que yo pudiera defenderme. Cuando les dije: «Esto es robo, me están robando», se burlaron, me miraron y me dijeron: «No, mamá, no te equivoques. Esto no es robo, esto es herencia adelantada, total. Ya ni usas nada de eso, ya estás vieja». ¿Te imaginas que te digan eso? Como que te miren, tu vida, como si ya no fueras nada, tu dignidad, no valieran. Sentí que me arrancaban el alma, que me arrancaban la vida, que me dejaban completamente vacía. Y como si no fuera suficiente, empezaron a amenazarme. Me decían: «Si hablas, si le cuentas a alguien, te va a ir peor». Me decían: «¿Quién te va a creer, vieja loca? Nadie, nadie te va a creer». Y esas palabras me rompían más que cualquier golpe. Me encerraban en mi propio cuarto, sin hablarme, me dejaban sin dirigirme la palabra. Me trataban como si fuera un mueble, como si no existiera. Yo, que les di la vida, que les di todo, ahora era invisible, era nada. Intenté buscar mis papeles, revisaba cuando no estaban, pero nada, todo se lo llevaron. Me quitaron hasta los recuerdos, las fotos, las cartas, los documentos que guardaba con tanto amor, con tanto cuidado, todo, absolutamente todo.
Me miraba en a una mujer destruida y no me reconocía. Cansada, rota, me preguntaba, ¿dónde quedó aquella Marta luchona? Aquella que se partía el alma por sus hijos. ¿Qué fue de ella? ¿Por qué la vida me está haciendo esto? Y aunque por dentro me moría de tristeza, de rabia, de impotencia, también había algo muy dentro que me decía, aguanta, Marta, aguanta, no te pueden destruir, no les des ese gusto. En las que pensé en rendirme, en que me acostaba, que cerraba los ojos y le pedía a Dios, si mañana no despierto, tal vez sea mejor. Y lo peor es que mientras yo vivía ese infierno, ellos, felices, se iban, salían, gastaban, disfrutaban con el dinero que me quitaron, con el fruto de mi vida, de mi trabajo, de mi sacrificio. Y yo encerrada, sola, triste, destruida, lo que nunca imaginé. Hacerme es que todavía les faltaba. Mucho peor. Yo pensaba ingenuamente que después de todo lo que me habían hecho, ya no podían lastimarme más, que ya no quedaba nada, que no podían quitarme más, que ya me habían destruido lo suficiente. Pero no, me equivoqué. Y me equivoqué feo, porque lo peor todavía estaba por venir. Una mañana, mientras estaba barriendo el patio, vi que llegaron 2 de mis hijos, acompañados de un hombre, un desconocido, con caras que no reconocía, caras duras, frías, sin rastro de amor, sin rastro de humanidad. Les pregunté, ¿quién es él? Y uno me respondió, es un abogado, venimos a hablar contigo. Me quedé helada, sentí que el corazón se me paralizó, que las piernas me temblaban, que el aire se me escapaba. ¿Un abogado? ¿Para qué? Les pregunté, con un nudo en la garganta, y su respuesta me rompió el alma en 1000 pedazos. Para que te vayas, esta casa ya no es tuya. A que firmes unos papeles. No quería entender. Les dije, ¿cómo que me vaya? Esta es mi casa, la hice yo, con mis manos, con mi sudor, pero sus caras, sus ojos, no mostraban ni una pizca de compasión, solo me miraban como si fuera un estorbo, como si fuera basura. El abogado, con una frialdad que te juro, me heló el alma, me dijo, señora, ellos son los propietarios. Casi me desplomo ahí mismo. Usted debe desalojar. Sentí que todo daba vueltas. Casi me caigo. Que el mundo se me caía encima. Les grité, les supliqué, les dije, por favor, no me hagan esto. Soy su madre, soy la mujer que los crió, la que les dio todo. Pero ellos solo me miraban, con esa maldita frialdad, con ese desprecio y que no se le desea, ni al peor enemigo. Me mostraron unos papeles falsificados, alterados, no sé, donde decían que la casa ya estaba a su nombre. Esto es mentira, les dije. Esto es un robo. Pero me contestaron, ya está hecho. Si no te vas, te sacamos a la fuerza. Intenté llamar a la policía, pero me dijeron, llama a quien quieras. A nadie le importa una vieja loca como tú. Y esas palabras se me clavaron, se me tatuaron en el alma. Nunca imaginé que de la boca de mis hijos salieran palabras tan crueles, tan llenas de veneno. Me empujaron, me gritaron, no queremos verte aquí nunca más. Te largas hoy mismo. Sentí que me faltaba el aire, que el corazón se me iba a detener. Me aferré a la puerta, al marco, al pedacito de hogar que aún me quedaba, mientras lloraba, mientras les suplicaba, por favor, no me hagan esto. Pero ellos no escuchaban, no les importaba. Me decían, nosotros necesitamos esta casa, tú ya no sirves, estorbas, mejor vete a un asilo, allá te cuidan. De la boca de tus propios hijos, escuchar eso. No hay dolor más grande, no hay traición más brutal. Me encerré en mi cuarto, temblando, con el corazón hecho pedazo, mientras ellos, afuera, seguían burlándose, riéndose, celebrando. Me decían, apúrate en hacer tus maletas o nosotros te las hacemos. Pasé horas sentada en la orilla de la cama, abrazando una cobija vieja, mirando mis manos, estas manos que se partieron trabajando, cocinando, limpiando, y me preguntaba, ¿para esto viví? ¿Para esto los crié? ¿Para que me trataran así?
lo más cruel fue cuando escuché a uno decir que se vaya y que no se le ocurra volver, porque si no, quién sabe qué pueda pasar. Y en ese momento supe que mi vida estaba en peligro, que ellos eran capaces de lo peor. Lloré como nunca. Que me diera Dios una señal, que me ayudara, una salida, que no me dejara en medio de tanta oscuridad, porque te juro que me sentía como un pajarito, con las alas rotas, en medio de una tormenta, sin saber dónde refugiarse, y mientras las horas pasaban, entendí que tenía que tomar una decisión, que si no hacía algo, ellos me iban a sacar, me iban a dejar en la calle, como si fuera basura, como si nunca hubiera sido su madre. Lo que no sabían es que, frágil, aunque me veían vieja, dentro de mí aún quedaba fuerza, aún quedaba un poquito de esa mujer que toda la vida luchó, que nunca se rindió, después de todo lo que me hicieron, después de vivir ese infierno, esa humillación, ese desprecio. Entendí algo que jamás en la vida pensé que tendría que aceptar, que por mucho que los amara, por mucho que fueran mis hijos, por mucho que les hubiera dado mi vida entera, tenía que alejarme de ellos para sobrevivir. Me pasé días, noches, sentada, mirando la nada, abrazando mis rodillas, preguntándome, ¿qué hago, Dios? ¿Qué hago? ¿Me quedo y dejo que me destruyan o me voy y empiezo de cero, aunque me duela el alma? Y te juro que no hay dolor más grande que tener que elegir entre tu propia vida y tus propios hijos, porque ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se aprende a soltar a quienes les Recuerdo diste que todo? esa mañana a quienes me levanté les diste la vida, con el corazón hecho pedazo. Me miré al espejo y vi a una mujer que ya no reconocí, una mujer rota, cansada, agotada, pero también una mujer que, aunque fuera con los últimos pedacitos de fuerza, estaba dispuesta a luchar por sí misma. Me sequé las lágrimas, respiré profundo y me dije, Marta, ya basta, ya sufriste demasiado, ya te humillaron suficiente, es hora de pensar en ti. Y ahí, aunque nunca en tu vida que lo tenía hayas que hecho. irme. Recogí mis poquitas cosas, lo que me dejaron, una cobija vieja, una bolsa con ropa, una foto arrugada y un par de zapatos gastados. Y mientras metía cada cosa, cada pedacito de mi vida en esa bolsa, las lágrimas caían como lluvia, como si el cielo también llorara conmigo. Salí al patio, los miré, a esos hijos que ya no reconocía, que ya no eran míos, al menos no en el corazón. Les Con dije, el alma hecha trizas, con la voz quebrada, me voy para que sean felices, para que no me vean como un estorbo, para que hagan lo que quieran con la casa, pero les juro que un día la vida les va a cobrar todo este dolor. Ellos ni siquiera se inmutaron, ni una lágrima, ni un gesto, solo me miraron con esa frialdad, con ese desprecio, y uno de ellos se atrevió a decir, ya era hora, vieja, ya nos hacías falta, que Y había ahí, tomado la decisión en ese correcta, momento, porque entendí. quedarme era morir lentamente, era seguir respirando, pero sin vida, sin dignidad, sin amor, sin nada. Caminé sin mirar atrás, con el corazón sangrando, con las piernas temblando, con las lágrimas corriendo por mi cara, mientras cada paso era como arrancarme un pedazo del alma, pero tenía que hacerlo, tenía que salvar lo poquito que quedaba de mí. No sabía a dónde ir, no tenía a quién, mis manos no tenía vacías, nada. mi corazón destrozado y esa vocecita dentro que me decía, sigue Marta, sigue, no te rindas, todavía no. Toqué puerta, busqué ayuda, algunas se cerraron, otras se entreabrieron. Me encontré con gente buena, con personas que, sin conocerme, me tendieron la mano, me ofrecieron un plato de comida, un techo por unos días, un abrazo sincero, y ahí entendí algo que jamás No es la sangre, pensé entender, que la verdadera que a familia veces es la que familia, te cuida, la que te respeta, la que te tiende la mano cuando más lo necesitas, aunque no lleven tu misma sangre. Me costó, me dolió,
me rompió el alma, pero poco a poco empecé a levantarme, empecé a recordar quién era yo. No solo era la mamá de, no solo era la señora que se partió el lomo por sus... También era Marta, una mujer que aunque la vida le dio 1000 golpes, aún tenía fuerzas cada noche para seguir. Mientras abrazaba mi cobija, mientras miraba el techo de ese cuartito prestado, le pedí a Dios, dame fuerza, solo eso te pido, fuerza para no rendirme, para no caer, para no dejar que este dolor me mate. Y te juro que aunque me duele, aunque lloro, aunque mi corazón sigue roto, también sé que hice lo correcto, porque entendí que el amor propio también es importante, que no puedes amar a otros, aunque me alejé primero, aunque me no te amas a ti, aunque intento reconstruir mi vida. El dolor de esa traición, ese jamás se va a ir. Hoy, mientras te cuento mi historia, desde este cuartito humilde, con mis manos temblando, con los ojos llenos de lágrimas, solo quiero que entiendas algo, que a veces la vida te da las peores puñaladas, no de los extraños, no de los enemigos, sino de quienes más amaste, de hasta quienes tu propia les diste vida. Todo. Y no te lo cuento para que me tengas lástima, no, te lo cuento para que abras los ojos, para que entiendas que en esta vida no todo el que lleva tu sangre es tu familia, porque la familia no son los que te llaman mamá, papá, hermana. La familia son los que te cuidan, los que te respetan, los que te aman, de verdad, ¿sabes? Me paso las noches mirando el techo, preguntándome ¿en qué fallé? ¿Qué hice mal? Es que no tengo respuesta. Y la verdad, porque lo di todo, todo. Me partí el alma, me partí las manos por ellos. Y aún así, me pagaron con la peor traición que un corazón de madre puede soportar. Y si tú, que estás escuchando esto, tienes una madre, un padre, un abuelito, una abuelita que te ama, que te cuida, que te dio su vida, valórala, abrázala, cuídala, porque el día que no esté, te lo juro, que no hay nada, y si eres madre, nada en este mundo, si eres padre, que llene y te has roto el lomo, criando, cuidando, luchando, quiero que te lleves algo claro. Nunca te olvides de ti. No te olvides de tu vida, de tus sueños, de tu paz, porque cuando uno se olvida de sí mismo, a veces la vida te lo cobra de la manera más cruel. Hoy, yo sigo aquí, viva, de pie, con el corazón hecho pedazo, sí, pero viva, porque entendí, aunque me dejaron sola, ellos me dieron la espalda, yo sigo siendo aunque me valiosa, traicionaron, sigo siendo mujer, sigo siendo Marta, y nadie me va a quitar eso. ¿Y tú que me escuchas, alguna vez has sentido que la vida te ha traicionado? ¿Alguna vez has sentido que quienes más amas son los que más te han lastimado? Cuéntamelo, déjame tu comentario, porque quiero leerte, quiero saber que no estoy sola. Y te pido desde lo más profundo de mi corazón, si te hizo reflexionar, si esta historia te llegó, si te tocó el alma, suscríbete al canal, activa la campanita, déjame tu comentario y no te pierdas las próximas historias que te van a tocar el alma, te lo prometo.